En relación a los jesuitas, y a pesar de que tenemos la intención de no seguir discutiendo sobre lo que no fue, si los jesuitas hubieran permanecido, hubieran desarrollado su tarea más allá del 1769, 2 años después de decretada la expulsión, cuando finalmente salieron de Paraguay, probablemente esta charla no hubiera tenido lugar. Probablemente muchos de España hubieran estado en Paraguay estudiando alta ciencia o en las universidades que fundaran los jesuitas. O probablemente si alguno de Paraguay hubiera venido acá, hubiera venido con un atuendo elaborado, diseñado y confeccionado de acuerdo a circunstancias específicas y con criterios específicos, y no el traje europeo que nos llevamos de acá hacia allá. Entonces, hay otra discusión que pone sobre el tapete la importancia de la lengua guaraní. Y muchos pragmáticos dicen, la lengua guaraní nos sirve, el guaraní nos sirve para que los chicos consigan trabajo. El guaraní nos sirve para tener alguna competencia social. Y el guaraní es sencillamente un componente de nuestra cultura que nos completa, a nosotros los paraguayos. El guaraní nos completa, como si no tuviéramos una oreja, si no tuviéramos un brazo, no tuviéramos una pierna. Sin el guaraní, como acaba de decir el amigo Díaz, sin el guaraní no estamos completos. Y al guaraní le fue despojado al Paraguay, por circunstancias que no tuvieron nada que ver con su utilidad práctica para comunicarnos. Porque hablando de José Cardiel hace en 1780 un libro sobre la historia del Paraguay y dice enfáticamente que en el Paraguay, en esa época, nadie hablaba castellano. Que aún los extranjeros que visitaban el Paraguay tenían que hablar en guaraní para entenderse con la gente, porque los que lo hablaban, mal que mal, los paraguayos que lo hablaban, lo habían aprendido en la escuela, y las mujeres directamente, como no iban a la escuela, no hablaban guaraní. Y como las mujeres estaban a cargo de la educación de los niños en la casa, el guaraní era la lengua madre de todos los paraguayos. Y eso fue así hasta la Guerra de la Triple Alianza, cuando el Paraguay es exterminado en 1870, y el primer decreto del gobierno de la civilización fue obligar a la proscripción del guaraní. Entonces, si hiciéramos lo contrafactual, diríamos que en el Paraguay hubiéramos estado hablando en guaraní y probablemente mucha más gente en América hubiera estado hablando en guaraní, como de hecho otros expertos lo dicen, si los jesuitas hubieran permanecido. Lo cierto es que la civilización jesuítica empieza porque había fracasado la vía del Río de la Plata para el acceso a las minas del Perú por parte de la monarquía ibérica. Es decir, cuando Pizarro se adelanta a los adelantados y en 1534 deposita ante el rey de España la cantidad de oro y plata que habían llevado del Perú, estaba determinado que el camino al Perú era otra vía y no la del Plata, a pesar de la expedición del primer adelantado que había traído más o menos, algunos dicen 15, otros 17, otros 18, embarcaciones con una tripulación y con una población de más de 1.800 almas, o 2.000 según otros. Trajeron 150 teutones, trajeron un contingente para poblar y para transformar el territorio, tratando de alternar poblaciones camino al Perú. Ese intento se hace repetidamente, fracaso hasta 1547, cuando finalmente Domingo Martínez de Irala llega al Perú por la vía del Río de la Plata desde Asunción y encuentra que el Perú estaba habitado por gente que vestía ropa española. Y cuando le pregunta a uno de ellos si quién era, dice, estoy a cargo de mi señor, fulano de tal, que había llegado por el norte. Y en ese momento, por una reglamentación de la monarquía, él no podía permanecer un minuto en ese sitio porque ya había sido
capitulado a otra persona. Desde ese momento Asunción quedaba al margen de toda posibilidad del acceso al Perú y se convertía en la tierra sin minas. Se convertía en la provincia pobre. Se convertía en un territorio en el que nadie más quiso venir y nadie más tuvo posibilidades de salir a partir de ese momento. En 1548 capitula para llegar como tercer adelantado Juan de Sanabria y traían a las primeras 50 doncellas para poblar. Juan de Sanabria tiene una expedición desastrosa, muere de hecho antes de salir de España, y su hijo se pierde por el camino. La señora Mencia Calderón de Sanabria es la que llega con una dotación importante de marineros, pero llegan caminando desde la costa del Brasil hasta Asunción con solamente 40 de las doncellas que salieron de España. Previamente habían sido asaltadas por piratas franceses en la costa de África, etc. Y cuando llegan esas 40 doncellas para poblar Asunción, ya por el caserío asunciono correteaban 2000 mesticitos, producto del feroz mestizaje que menta un historiador paraguayo que se llama Manuel Domínguez, que había sido producto de las circunstancias. Me pongo hacia este lado porque veo que hay más gente hacia allá también. Y a lo mejor hacen morisqueta cuando estamos hablando de esto. Entonces, en 1537, cuando Juan de Salazar de Espinosa funda Asunción, la Casa Fuerte Asuncena, entonces lo que pasó allí era que había solamente 60 marineros, todos hombres, ninguna mujer. Las que habían quedado en Buenos Aires de la expedición de Pedro de Mendoza sucumbían ante las fieras y las circunstancias difíciles, el hambre, inclusive llegaron a haber casos de antropofagia relatados por el cronista Ulrich Schmidl, etc. Y entonces en Asunción estaban solamente hombres. Y los hombres prevalecidos de una actitud amistosa, dicen algunos, en realidad fue una actitud bastante violenta, porque cuando llega el primer enviado de Pedro de Mendoza hacia el norte y recala en lo que es hoy el lugar donde está Asunción del Paraguay, lanza 3 disparos de cañón hacia la floresta. Los indígenas, por supuesto, aterrorizados, imagínense que lo más violento que podían escuchar es el sonido, el rugido de algún mono o la pelea de un tigre con algo. Entonces escuchan 3 cañonazos y disparan hacia la selva. Reaparecen 3 días después con una serie, un montón de bastimentos, alimentos, etc. Y le regalan a Yolas también 6 adolescentes, niñas adolescentes, para que la acompañaran durante el viaje. Ya para entonces los españoles, los europeos, porque había de todo, no solamente había griegos, había ingleses, había germanos, había españoles, pero de todas las regiones de España. Ya para entonces se habían percatado que un sentimiento muy fuerte en la relación de los nativos con los extranjeros era el sentimiento de reciprocidad. Yo te doy algo y tú me das algo. Si yo te doy bastimentos, tú me proteges de los enemigos que tenemos, que están al otro lado del río y que son más fieros y más numerosos que nosotros, y cosas por el estilo. Y a Yolas le recomienda a Irala, cuando lo deja en las costas del río Paraguay para internarse camino, uno de los tantos fracasos en el camino hacia el Perú, le dice: no te olvides de honrar a estas chicas porque vinieron para eso contigo. Entonces, por esa razón, los 2000 mesticitos eran producto de una relación intensa que desde luego era también un desahogo para los pobres hombres que estaban desde hacía tiempo errando por esos lugares, y también era la posibilidad de aumentar una población con posibilidades de cumplir las exigencias de una confrontación permanente con tribus hostiles, especialmente del otro lado del río, los chaqueños. Pero ¿qué pasó cuando
esos chicos fueron creciendo. Las mujeres, este es el territorio donde estaban los 30 pueblos de las misiones. Eso es, a ver si sale el puntero. No sale. Lo de arriba es Paraguay, obviamente. Lo del medio es la parte de Argentina, Brasil. Esa es la localización de las poblaciones. Pero el ámbito de actuación de esos 30 pueblos, ¿eso funciona? No. Ahí. Ah. Está descentrado, parece. Ah, ¿está? Bueno. La cuestión es que, vamos a hablar de... Sí, déjeme lo que lo uso. Bueno. La cuestión es que las misiones jesuitas se extendieron muchísimo hacia el este en lo que hoy son territorios del Brasil, Mato Grosso especialmente, hasta que aparece el elemento perturbador de esas localizaciones que fueron los bandeirantes mamelucos o paulistas, como le llamaban. Una de las cuestiones que llaman la atención es la enorme riqueza artística, constructiva, que fue elaborada por los jesuitas y que hoy apreciamos en lo que le llamamos ruinas. Y en la que como arquitecto tengo mis discrepancias con muchos que hablan del valor de su conservación, porque en realidad sobraron. Estuvieron ahí a merced de todo el mundo, y en algún momento que se descubrió la importancia de eso como elemento turístico, dijeron, bueno, vamos a mostrar las ruinas. Pero hay mucho más escondido, vamos a hablar de eso, en el territorio soterrado, que requiere una investigación arqueológica, que requiere la visibilización, la accesibilidad, la documentación adecuada como para que se entienda en toda su complejidad el fenómeno jesuítico. Pero al principio era esto, localizaciones muy modestas, con mucha participación ya indígena, inmediatamente desde 1610, cuando se crean las primeras dos reducciones, la primera reducción de Loreto, cuando en 1608 llegan estos señores que mencionaron, que llegan en 1587, primeramente Thomas Fields, el irlandés, José Ortega, el portugués, y Juan Saloni, el catalán, empiezan a formalizar la presencia de los jesuitas, que cuando llegan en 1608, con la cesión de 5 pueblos, era porque ya la monarquía española había renunciado a invertir dinero en esa región y confiaba que los jesuitas hicieran una tarea que le hubiera correspondido, como le correspondió en otras regiones de América, a los sectores militares capitulados para hacer ese trabajo. En la zona del Plata, en la zona de Paraguay, y digo Paraguay y Plata porque eran del mismo territorio, no existió esa posibilidad. No había gente, no había interesados. Durante casi 50 años vinieron 5 adelantados, y los 5 adelantados no duraron poco más de 5 años cada uno en las zonas que habían capitulado para sí. De manera que lo que existió como posibilidad era una especie de licitación pública a ver quién quiere ir a gobernar el Paraguay, y de ahí se escuchaban las voces de quienes estuvieran interesados, y ya no eran solamente de España, porque en España había perdido su interés hacia el Paraguay por ser la tierra pobre, la provincia pobre, sino que ya estaban apareciendo los potentados de las minas del Perú que decían, yo quiero ir, porque ya tenían dinero pero no tenían títulos nobiliarios. Yo quiero ir como gobernador de la provincia del Paraguay, y pujaban un dinero. Entonces, en esa situación se daban situaciones de corrupción que son parte de nuestra memoria histórica. Las cuestiones de la corrupción en nuestros países, que hoy asuelan las posibilidades de que hagamos algo mejor de lo que tenemos, no son una generación espontánea. Eso está en nuestros tejidos sanguíneos. Hay encuestas que dicen, por ejemplo, que hay 85% de ciudadanos que dicen que incumplió la ley, violó la ley, y que estaría dispuesto a violar de nuevo si le conviniera. Entonces, hay una tarea que no tiene que ser solamente política, ni tiene que ser solamente educativa,
tiene que ser una tarea que complemente una serie de decisiones en beneficio de que asumamos un legado que tiene demasiada sangre, demasiada injusticia, demasiada insensatez para no tratar de ver de dónde viene todo esto y tratar de solucionar algo de lo que nos perturba. Entonces, entre 1610 y 1629 ya se habían establecido 13 reducciones. Pero ¿qué pasa en 1628? Algo que nosotros ignoramos con un criterio muy deportivo. Termina la pateadura de 90 minutos y nos regalamos las camisetas o nos abrazamos, decimos fue al calor de la lucha, al calor del juego, etc. Y trasladamos esa misma actitud prescindente e irresponsable al ámbito de las relaciones entre naciones. Pues resulta que en junio de 1494 se firma el Tratado de Tordesillas para dilucidar qué territorios pertenecían a España y qué territorios a Portugal. Y el Tratado de Tordesillas marcaba una línea vertical de una línea del globo terráqueo que hacía que Portugal se quedaba con un territorio un poco más al oeste de São Paulo hasta la costa y era todo lo que le correspondía. Pero una de las consecuencias de esta carencia de riquezas fue el desinterés del gobierno de la monarquía española para conservar, defender y potenciar esos territorios de los que se ocupó especialmente Portugal para avanzar a través de múltiples mecanismos, uno de los cuales fue el famoso sistema de los bandeirantes. Los bandeirantes eran una colectividad de piratas, de desertores, de náufragos que se juntaron alrededor de São Paulo, que ya había sido fundada allá por 1554. Entonces, ese grupo de gente, sin ley y sin orden, fue financiada por el gobierno lusitano, por la corona lusitana, para avanzar hacia el territorio al oeste de Tordesillas. Y lo hicieron de 1000 maneras diferentes. Iban a través de los ríos con sus canoas y cuando terminaban los ríos, alzaban las canoas sobre los hombros, caminaban por la selva y llegaban a otra vertiente de agua, la tomaban y seguían hasta que llegan hasta las corrientes del río Paraguay muy al oeste y ahí, para desgracia de todos nosotros, los paraguayos, encuentran oro. Entonces, cada vez que sucedía, y la última vez fue el Tratado de Madrid de 1750, que afortunadamente se anuló en cierta medida en 1761, cuando llegan al tratado, fue el enésimo tratado firmado sobre la base de un criterio jurídico llamado uti possidetis, posesión útil. Ellos se presentaban y decían, a ver, ¿dónde están ustedes en América, en Sudamérica? Y nosotros estamos, no, ahí no están ustedes, le decían los lusitanos. Nosotros estamos ahí, porque nosotros estamos aquí, y esto nos corresponde. Resultado, la línea de Tordesillas, la elástica frontera de Tordesillas, se extiende hoy hasta las estribaciones andinas. Portugal, después Brasil, limita con todos los países de América Latina, a excepción de Chile y Ecuador, por la presión de esas fronteras elásticas que se fijaron en Tordesillas y no llegaron más al oeste, y es uno de los grandes méritos históricos del Paraguay, porque la provincia del Paraguay los contuvo a pesar de todo lo que pasó. Esto es la consolidación de esto. Y esto es la capital de la provincia jesuítica ya en el siglo XVII, cuando Candelaria, que está en el borde del río Paraná, era más grande que Buenos Aires, era más grande por supuesto que Asunción, tenía calles pavimentadas, tenía una población mucho más importante que estas ciudades y que era de un florecimiento absoluto, una disposición que hoy todavía permanece en
en el sistema urbano paraguayo de alguna forma. Estas son réplicas de templos jesuíticos que se fueron construyendo en Paraguay. Solo que cuando vienen los Bresanelli, Primoli, etcétera, los grandes arquitectos, se ve una cosa roja. No se ve una cosa roja. A este frontón le ponen una forma clásica muy decorada, pero la iglesia sigue permaneciendo atrás de la manera rústica que la habían construido. Los jesuitas para eso incorporaron conocimientos tecnológicos, porque ese fue el gran aporte jesuítico. El aporte jesuítico fue no solamente la capacidad de hacer, construir o diseñar, sino fue la capacidad que tuvieron de entender qué sabían esos que iban a ser sus colaboradores para tomar de ellos todo el conocimiento posible en instrumental, en medicina, en herborística medicinal, en lengua porque ellos entendieron rápidamente que ellos tenían que ser los expertos en guaraní para poder difundir la fe católica y la idea que tenían, el proyecto que tenían, y no tratar de enseñar la lengua castellana, lo que hicieran, porque además los jesuitas eran belgas, austriacos, españoles, portugueses, italianos la mayoría de ellos, de manera que ellos mismos iban a estar discapacitados para difundir lo que querían difundir. Entonces ellos aprendieron el guaraní. Y en 1656, cuando el gobierno de Juan Blázquez de Valverde, se produce el primer congreso de la lengua guaraní de la historia de la humanidad, para que decidieran entre todos los expertos, entre los cuales estaba Antonio Ortiz de Montoya, Antonio de Montoya, Antonio Ruiz de Montoya, que era peruano, estaba él, que hace el primer catecismo en lengua guaraní para difundir a través del guaraní la fe católica. Entonces, ellos se nutren de un conocimiento ancestral de los indígenas sin oponerse o sin contrarrestar ninguno de los hábitos políticos o sociales que tenían. Cuando le bautizaban al hijo de un indígena en la fe católica, o le bautizaban a un indígena en la fe católica, le conservaban el nombre original y le decían: tú te llamarás ahora José Aricayú. José por el nombre cristiano, y conservaba Aricayú, su nombre guaraní. Cuando fundaban una ciudad como San Lorenzo de Altos del Ibiturapú, conservaban el nombre del lugar, pero le daban el auspicio de un santo católico. San Lorenzo de la frontera del Ñemby, San Lorenzo del Ñuguazú, la Virgen del Rosario del Cuarepotí, etcétera, etcétera. Y a los indígenas le daban ese cargo de corregidores, a los caciques. Usted es católico ya, está bautizado, usted es corregidor, usted sigue siendo jefe de su parcialidad, pero usted se llama ahora. Otra cosa que usaban mucho era los nombres de los grandes personajes de la historia de la colonización hispana, y usted se llama ahora, qué sé yo, ¿cómo se llama? Espinosa de los Monteros. Usted se llama, nuestro fundador, ¿cómo se llama? Juan de Salazar y de Espinosa de los Monteros, usted. O sea que en la historia, cuando vemos Juan de Salazar, hay dos Juan de Salazar, uno que fue bautizado Juan de Salazar y el otro que fue el fundador, y así sucesivamente. Y en las ruinas de Trinidad, dentro de los templos, están los sacerdotes y los caciques indígenas. Les dieron ese honor de estar entre los santos de la catequización, porque ellos eran importantes. Entonces no se sentían aparte de eso. Después vamos a hablar de la guerra guaranítica, que tuvo un componente especial. ¿Qué pasó para que dos sacerdotes, sin conocer mucho de la lengua todavía, se metieran por los montes para hablarles de Dios, hablarles de otra forma de vida, hablarles de un proyecto que ellos no conocían? Indígenas que tenían el rasgo fundamental del fatalismo ancestral que tienen muchos pueblos naturales. Levantarse de mañana y decir: ¿qué voy a comer hoy? Todavía hay pueblos
de los desiertos de Australia que tienen el mismo procedimiento. ¿Qué comemos hoy? Y vamos a cazar. Pues no hay caza. Entonces vamos a pescar. No hay pesca. Vamos a comer frutos. Todavía no es tiempo. Entonces buscaban para comer hojas, flores, hormigas, insectos, sabandijas de cualquier clase. Y si no había nada que comer, se sentaban a esperar, porque la naturaleza iba a proveer. Entonces vienen los jesuitas y hablan de ahorro, hablan de la previsión, hablan de cultivar la tierra, que los indígenas guaraníes cultivaban la tierra. De hecho, tenían elementos muy importantes en la alimentación. Pero guardar lo cultivado no, nosotros cultivamos para comer, no, hay que guardar, hay que prepararse para los tiempos duros. Es cierto que en la fábula la cigarra y la hormiga no es muy apropiada para nuestro país, porque no hay tiempos demasiado duros o no hay diferencias muy notables entre nuestro invierno y el verano. Nosotros podemos seguir, no sé si se entiende, farreando. Nosotros seguimos farreando en invierno, porque el tiempo da para no hay temperaturas como la que tenemos ahí afuera. Entonces no hay necesidad de precaverse demasiado. Podemos hacerlo también en invierno. Entonces los indígenas, los sacerdotes, empezaban a actuar como bárbaros entre los bárbaros, porque el sistema fue mezclado entre elementos de confrontación, de sosiego, de calma, de paciencia, de a veces de hacer lo que ellos hacían para tratar de convencerlos en seguirlos y de orientarlos para llegar a otros lugares. Tenían que viajar kilómetros solos en la selva. ¿Cómo hicieron? De hecho, perecieron muchos en el intento. De hecho, perecieron muchos en las travesías. En solo unos 50 años de travesía se cree que murieron 114 jesuitas en naufragios solamente, sin contar los que perecieron en otras circunstancias. Cuando, por ejemplo, los sacerdotes querían convencerlos para hacer los adobes para construir las iglesias, les decían, vengan a ayudarme. No, decían los indígenas, usted lo está haciendo muy bien, hágalo usted nomás. Pero los jesuitas tenían elementos para atraerlos, guardaban en sus alforjas pequeñas cintas de colores, cuentas de vidrio, etc. O cuando les estimulaba a quien haga mejor que yo, les regalo esto, entonces uno hacía y le regalaban y entonces los otros querían hacerlo. Pero en la mayoría de los casos él hacía deliberadamente mal algo que estaba haciendo. Ya se tratara del arado del surco o de la arcilla, o ya estuviera tratando de manejar los animales, él hacía deliberadamente mal y los indígenas se reían y le dicen, que tú no harás esto mejor que yo. Y desafiados en el orgullo, que también era muy característico de los indígenas, el uno hacía, pero tú lo haces, pero ¿de dónde aprendiste? ¿Quién te enseñó a hacer esta maravilla? Tú eres un genio. ¿Cómo es que...? Bueno, entonces ahí los otros, yo hago mejor que él, yo también. Entonces él conseguía materia, recursos humanos para hacer el trabajo que quería hacer. Eso prácticamente en todas las actividades. Y fueron logrando un montón de ventajas que tuvieron también sus contratiempos. Una de las cosas, o dos de las cosas que los jesuitas se enfrentaron perdiendo lejos, fue el caso del desnudo no solamente femenino y masculino, y la borrachera, femenina y masculina también. No era que los hombres nomás tomaban, las mujeres. Y entonces es el problema en que muchas veces ya por un exceso de pudor, algunos fabricantes de tarjetas le ponían este decorado, porque normalmente las indígenas tenían solamente abalorios de cuentas, de plumas, y tenían pinturas corporales, no tenían nada más. Pero cuando logran convencerles de la ropa, también inmediatamente las mujeres se vuelven coquetas y se agregan arreglos, así como se arreglaban el cuerpo,
agregan arreglos y adornos a la ropa al punto que los jesuitas vuelven a restringir. Había un sacerdote de apellido Altamirano que impuso por escrito una moda que tenía que seguirse escrupulosamente, de manera que el criterio altamirano se impuso con castigos severos para quienes lo incumplían. Entonces, las mujeres vistiendo, coqueteando con la ropa, y los varones apreciando lo bien que se veían las mujeres con la ropa. ¿Qué suele suceder? La otra dificultad era el tema de la bebida alcohólica. Los guaraníes fabricaban una bebida que se llama cahué. El cahué era una fermentación de maíz. Los guaraníes tenían varias variedades de maíz. Y las mujeres mordían el cahué, el maíz, y lo escupían en el tacho, en el recipiente, porque entonces fermentaban más rápidamente y probablemente le dieran algún sabor en la fermentación, y ellas preparaban la bebida de esa manera. Y en el mundo guaraní no había festividad o recordación o acontecimiento que no fuera festejado con gran libación alcohólica durante semanas enteras. Y los jesuitas intentaron por todos los medios reducir las semanas a días y hasta después de días a horas, pero no consiguieron más que reducir que las fiestas se limitaran en 2 días. Pero después de los cuales las mujeres especialmente, borrachas, se peleaban sangrientamente. A tal punto que hasta los hombres tenían que interrumpir sus disputas para separar a las mujeres porque se mataban directamente por efecto del alcohol. Pero finalmente consolidadas las misiones, los guaraníes empezaron con un sentido devoto de vida en las reducciones, amaban a sus sacerdotes, los respetaban profundamente. Cuando los sacerdotes por imposiciones de la orden tenían que mudarse de un lugar a otro, ellos se tiraban por el suelo sumergidos en llanto. ¿Por qué nos abandonas? ¿Por qué nos prometiste que ibas a estar con nosotros? Y un montón de situaciones que los propios sacerdotes cuentan conmovidos después, que los acompañaban por leguas enteras y cuando se subían a los barcos iban por la costa del río despidiéndose de ellos. Era una cuestión, porque los recibían con lágrimas, porque era una forma que los guaraníes recibían a los invitados, llorando, y era un coro de plañideras que les contaban las vicisitudes de la tribu y les decían: nosotros vivimos aquí, vino una vez la creciente del río y llevó nuestras cosechas. Y ellos empezaban a improvisar una letanía llorada, contándoles sus vicisitudes, y posteriormente también cuando se iban era un mar de lágrimas. Nosotros solemos usar todavía esas costumbres en Paraguay. Esta es la elaboración que hizo un indígena que se llamaba Nicolás Yapugüey. Estas son cosas un tanto extrañas. Ese nombre Nicolás Yapugüey aparece también cuando la guerra guaranítica, que fue uno de los líderes indígenas, al punto que genera un libro que tuvo una gran circulación en Europa que se llamaba Historia de Nicolás I, rey del Paraguay, por el tema que es muy conocido en el ámbito de la literatura. Y estaba el tema de las penas. Una situación como la que plantea la vida entre sacerdotes e indígenas es la de una confrontación permanente por visiones distintas, por criterios distintos y fundamentalmente por imponer una determinada disciplina de trabajo. Y para evitarse demasiadas complicaciones en juzgar, en ver, vos que alegás y cosas por el estilo, ya estaba determinada para cada falta una pena correspondiente. Y la pena estaba también ligada a las formas en que los indígenas sentían el mayor rigor de la pena. Y la mayor pena que se le imponía a los indígenas no fueron los azotes, era el exilio. El sentido de arraigo, el sentido de pertenencia que tenían los indígenas con su territorio era lo peor que le podían quitar. No me pueden sacar de mi guarida, de mi territorio,
de mi madriguera, yo soy de aquí, yo no puedo irme de aquí, yo no soy nadie en otro lugar. Pues el exilio era el castigo más severo que se le imponía. Y el otro castigo era aquello de lo que se prevalecían, especialmente cuando a las mujeres se le cortaba el pelo o se le rapaba la cabeza. No es que ellos conocieran la historia de Sansón, pero se sentían absolutamente desnudos sin el pelo que le había dado la naturaleza. Entonces, esta es una de las formas también en que nosotros desvirtuamos, porque no los encadenaban, no los ataban, no, el indígena se sometía voluntariamente al castigo, porque sabía por qué le castigaban. Él sabía perfectamente por qué le castigaban y ya sabía qué castigo le iban a dar por la falta cometida. Pero, ahí viene lo notable, nosotros creemos que nuestras madres nomás inventaron aquello, te pego porque te quiero. No, los jesuitas inventaron eso. Porque ellos le hicieron creer, yo te tengo que castigar porque yo te quiero, yo quiero que seas mejor. Tú eres bueno y tienes que ser mejor después del castigo. Y al punto que algunos que se portaban muy bien decían, no me pegas más, ya no me quieres más, y cosas por el estilo. Eso está. ¿Por qué se saben todos estos detalles? Por las famosas cartas anuas, que se llaman así porque eran informes precisos de cada jesuita sobre el accionar de cada reducción de cada localización y que se hacían cada 4 meses, pero eran tantos los acontecimientos que habían que relatar y tantos los trabajos que tenían que hacer que se pasarían escribiendo todo el tiempo. Entonces decidieron que fueran una vez al año y por eso se llaman cartas anuas. Si ustedes quieren revisar las cartas anuas, apúrense porque no les va a alcanzar el tiempo debido para revisar todo. Hay una enorme cantidad. Y gracias a eso tenemos todos estos detalles. Este fue uno de los acontecimientos más dolorosos en la historia de los jesuitas. Y ahí es donde se produce el éxodo. Porque los jesuitas estaban incluso mucho más allá de lo que hoy sería la ciudad de Curitiba, en Brasil, en el estado de Paraná, y tuvieron que volver bajo circunstancias extremas, de noche, con gran dolor, porque se calcula que como 10 millones de indígenas a lo largo de 50 años fueron llevados a las facendas del Brasil, como trabajadores o como entretenimiento sexual las mujeres, pero fue una cosa penosa. Las mujeres llegaban a esconderse y si por alguna situación de llanto los bandeirantes detectaban la presencia de un niño, lo sacaban afuera y amenazándolo de muerte aparecían las mujeres. Igual le mataban a los niños. Igual los mataban a los niños porque eran un contratiempo para ellos en el largo camino hacia las reducciones. Eso duró muchísimo tiempo y eso permitió o hizo que las reducciones volvieran a la margen derecha del río Paraná para radicarse exclusivamente en territorio protegido por Asunción. Es otra contribución que dio Asunción a esa parte de la historia. Pero durante mucho tiempo los indígenas vivían aterrorizados con el solo escuchar hablar de los bandeirantes. Bandeirantes, mamelucos o paulistas, porque por ese grupo de gente que estaba en ese lugar. Y ese fue el motivo por el que los jesuitas tienen una certificación que después es uno de los motivos para su expulsión. El dar armas de fuego a los indígenas. Ya en la época de la colonia, los mancebos de garrote eran los hijos mestizos que no podían ser armados con armas de fuego y le daban unos varapalos tremendos como toda arma, porque no les podían dar armas de fuego. Los jesuitas, sin embargo, tienen el asentimiento de la corona para que puedan darles armas a los indígenas, armas de fuego, y además contratan mercenarios expertos en todo tipo de guerra y que les enseñaron el manejo y además les enseñaron estrategias militares, al punto que el ejército indo-jesuítico era un elemento temible a partir de ese momento. También con la popularización del caballo, los indígenas, algunas naciones especialmente, se volvieron esencialmente de caballeros, con gran manejo del caballo, con una gran afinidad con el caballo, y que
que hicieron que los caballos fueran apreciadísimos en el ámbito indígena, y sobre todo les daban también un gran radio de acción. Otro inconveniente que tuvieron a lo largo del tiempo es que, como la imposición de una serie de rituales, de mecanismos de trabajo, de catequización, etc., hacía muy difícil la vida en las reducciones, entonces aparecen algunos revoltosos o algunos que fueron expulsados, asumiendo el papel de hombres dioses. Eran aquellos que imitaban a los sacerdotes o que los capturaban y les sacaban sus elementos de trabajo y empezaban a asumir el papel de sacerdotes, devaluando todo el sentido sacro de la celebración y empezando a ridiculizar todo, y sobre todo satisfaciendo muy demagógicamente esa actitud que algunos indígenas tenían todavía, esa famosa actitud de que se hace popular el que intenta ridiculizar el poder o el que se opone al estamento de poder. Entonces tienen alguna popularidad, pero los jesuitas logran superar ese contratiempo también y vuelven al redil todos los que se habían ido, y son castigados severamente, muy severamente, algunos de los hombres diosos más radicales y violentos. El principio del fin de la charla también. Se produce en 1750, como dijo el compañero de la mesa. Resulta que en 1580 los portugueses, que siempre presionaron la frontera oeste del territorio español, llegaron a fundar la colonia del Sacramento prácticamente en las barbas de Buenos Aires. Y varios intentos armados de los españoles no logró desalojar a los portugueses de la colonia del Sacramento, hasta que se produce el Tratado de Permuta firmado en Madrid en 1750, por el que los portugueses dicen, bueno, aquí está la colonia, les devolvemos, y recibe a cambio 7 pueblos de las Misiones en lo que es hoy en territorio brasileño, entre el río Uruguay y el río Paraná. Los indígenas reaccionan. Si bien los jesuitas aceptan el convenio, el tratado, se someten a la disposición, manifiestan alguna actitud de condescendencia y tolerancia, los indígenas no. Y se produce la guerra guaranítica, en donde los indígenas cristianos, con un crucifijo hecho de madera, hecho por ellos, colgado al cuello, pelean contra 2 de los ejércitos más importantes del mundo en ese momento, que eran la Armada Española unida a la Armada Portuguesa, para imponer los acuerdos del tratado. Y durante 3 años pelean con arcos y flechas, aunque este grabado, que corresponde a Ulrich Schmidl, muestra sin embargo cañones y la famosa estacada, que es lo que ustedes ven aquí. La estacada era la imposibilidad de crear en poco tiempo grandes construcciones militares, grandes fortalezas, y ponían troncos sencillamente alternados uno al lado del otro para evitar que uno acometiera violentamente el cercado, pero sí permitía la visual para controlar el procedimiento. Entonces, hay movilizaciones del tipo de las centurias romanas, como estas, por ejemplo, y los arcos y flechas menudeando por ambas partes. Ese tratado de permuta se revierte en otro tratado de 1761, se anula, se quedan los pueblos indígenas, pero se desaloja igual Colonia del Sacramento, hasta que finalmente se produce el Tratado de San Ildefonso, que fija límites definitivos para toda la provincia. Y el otro acontecimiento fue producto de aquella corrupción de los gobernadores de la que yo hablaba, porque en 1718 un gobernador puja y gana la gobernación del Paraguay, se llamaba Antonio de Victoria. Pero Antonio de Victoria, en conocimiento de las difíciles condiciones de vida en Paraguay, ya la pobreza, hubo un gobernador que dijo, esto es una soledad muy grande, y murió a los pocos días de la depresión. Entonces Antonio de Victoria, en el puerto de Santa Fe, vende su adjudicación de la gobernación de Asunción, del Paraguay, a un señor llamado Diego de los Reyes Balmaceda. Y Diego de los Reyes Balmaceda, por reglamentación de la corona, no podía ser gobernador del Paraguay porque tenía una relación
afectiva, ya que su esposa, Juana Colmán, era paraguaya. Entre paréntesis, Colmán, que es un apellido muy popular en Paraguay y que le atribuimos un origen español, son los descendientes del Manco Cullman, el inglés que había peleado en las huestes del segundo adelantado Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, y que era un señor muy pendenciero, y había perdido en una de las riñas, había perdido un brazo y quedó con el nombre del Manco Cullman, pero después, para abreviar todas las cosas, le llamamos Colmán. Bueno, Juana Colmán era paraguaya. Entonces, Diego de los Reyes Balmaceda consigue una exoneración de la obligación de que su señora, porque su señora era paraguaya, él tenía que abandonar la gobernación y se queda en la gobernación. Al poco tiempo, asume la gobernación, empieza a favorecer sus negocios y favorecerse del sistema de traslado de la yerba mate a Buenos Aires. A partir de ahí, los comuneros del Paraguay tratan por todos los medios de hacer llegar la denuncia a la audiencia de Charcas, pero Balmaceda tenía todo controlado, todo el territorio, hasta que a través de una treta, de una persona que vino a hacer como un recorrido con esos famosos carromatos, haciendo espectáculos circenses y compañía, le ponen en el bolsillo y llega a Charcas la denuncia y se le designa a un juez pesquisidor de origen panameño, José de Antequera y Castro. Y viene José de Antequera y Castro con una cédula de mortaja. ¿Cédula de mortaja le decían? En donde esa cédula, él no sabía el contenido de esa cédula. Lo que decía la cédula era que si él verificaba que las denuncias de los comuneros del Paraguay eran ciertas, él estaba nombrado gobernador del Paraguay y tenía que apresarle a Diego de los Reyes Balmaceda, cosa que se hace y se inicia la revolución de los comuneros del Paraguay. A propósito, los jesuitas habían sido expulsados 3 veces, una vez antes ya de cuando el gobierno de otro franciscano, Bernardino de Cárdenas, 100 años antes aproximadamente, y ya había conflictos con los comuneros de Asunción. En realidad, la revolución de los comuneros no es, como nosotros solemos decir también, desvirtuando la historia, el primer grito de libertad en América. No es cierto, no fue el primer grito de libertad, porque los comuneros no pelearon por la libertad, pelearon por sus intereses comerciales. Fue una guerra comercial. Y cuando peleaban decían, muera el mal gobierno, viva el rey. O sea, había una manifestación de devoción y de lealtad al rey, pero ellos estaban peleando por sus intereses. Se produce la batalla del Tebicuaré, y ahí los comuneros ganan a través de un mecanismo de sorpresa, y la batalla del Tebicuaré otra vez hace que los jesuitas fueran asaltados y echados del colegio de Asunción, y se produce una situación de desconcierto porque no querían crear más conflictos, pero uno de los compañeros de celda de Antequera en Lima, Mompos y Sayas, llega al Paraguay y se renueva el conflicto comunero. Y en ese momento, creyéndole culpable a Antequera de lo que estaba pasando en Asunción, se lo lleva a juicio y se lo lleva al cadalso como para decapitarlo, y en el camino se produce una violenta reacción del pueblo de Lima pidiendo perdón por su vida. Entonces los guardianes, por orden del rey, lo matan a balazos. Después lo decapitan igual, pero lo matan a balazos. Entonces 3 veces fueron exiliados los jesuitas Finalmente se produce la expulsión, la orden se viene en el año 1767, pero durante 2 años hubo renuencias de los gobernadores de Asunción para concretar la expulsión, hasta que viene un señor